mamá, ¿cuándo vamos a ir de nuevo? Porque, qué sé yo, porque yo quiero ver cómo está Pepito y quiero darle de comer, etcétera, etcétera. Entonces se produce una mayor fidelización al proceso continuo de terapia como consecuencia del enganche de ese niño con ese animal. Gallinas, patos, gansos, pavos reales, gallinetas, faisanes, conejos, cabras, ovejas. Compararon cuál es la especie, incluyendo caballos, incluyendo perros, que es más apta para terapia, pero para los distintos niveles etarios, vale decir, para niños muy chicos, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores. La llama. Directamente entremos en tu nuevo proyecto, si no voy a llamarlo así, que es la Fundación Anímate, para que nos cuente, bueno, de qué se trata y que finalmente nos cuentes, bueno, en qué estás y qué es lo que significa también retroactivamente en tu vida. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, la inspiración de fondo se relaciona con una condición ancestral de todos los humanos, más pronunciada en unos que en otros, de contactarse con la naturaleza, con la tierra, con el mundo de los animales, con el bosque, porque ancestralmente nosotros como especie humana teníamos mucho más contacto directo con la naturaleza, y nos hemos ido distanciando cada vez más. Hemos ido construyendo edificios de concreto, todo se plastifica, ya no estamos en ese contacto tan directo con la naturaleza, surge la tecnología, mucha pantalla, o sea, cada vez más distante, y eso termina finalmente enfermando la mente y el espíritu de muchos seres humanos desde muy precoz edad. Sobre eso ya hay bastante investigación científica y ocurre que en mi familia, mi núcleo familiar directo, o sea, mi mujer, a la cual, dicho sea paso, le debo mucho el poder haber hecho todo lo que te estoy relatando, porque ella actúa de ministro de Hacienda, no solamente de dueño de casa, administra desde los tiempos de la universidad y lo hace muy bien. Por lo tanto, yo me descuido hasta, qué sé yo, llevar el auto al garage o limpiar o al control, ¿cómo se llama? La autorización de circulación. Sí. Todo que normalmente es tarea de hombres, lo hace Alicia, mi mujer. Y mis hijos, los dos, la mayor vive en Canadá con su María y su familia, y mis dos hijos trabajan acá en una granja que queda en el camino de Las Casas a Cunco, poquito pasadito el Puente Quepe, en un sector que se llama Huichahue, y ahí hace más de 40 años tenemos una granja que se llama Granja Educativa Llamas del Sur, porque lo que más tenemos son llamas y alpacas, pero en el intertanto también están todas las otras especies de animales domésticos, aves, esto es gallinas, patos, gansos, pavos reales, gallinetas, faisanes, conejos, cabras, ovejas, vacunos, caballos, burros, y llamas y alpacas, que es lo que más tenemos. Y además se ha ido creando una infraestructura. Esa granja funciona con el giro educativo, recibe colegios, recibe familias, recibe empresas, recibe turistas. Ese es el giro. Con la pandemia casi quebró. Claro. Bueno, como muchos de este rubro. Sí, exactamente. Sí. Me da como escalofrío acordarme de la pandemia. Sí. Y a diferencia de un zoológico donde los animales están detrás de las rejas, la gracia de esto aquí, como granja, es que las personas, niños chicos de precoz edad hasta abuelitos, interactúan directamente porque los animales están sueltos.
están sueltos y además suficientemente seleccionados y preparados para que no haya ningún riesgo. Entonces hay una interacción de contacto, de regaloneo, de acariciar, de regalonear, etc. Y en un momento dado, mi hija Alejandra, que es médico veterinario, que estuvo acompañando una exportación de llamas a Austria en ese caso. En aquel entonces exportábamos llamas todavía, llamas de pedigrí genético. Conoció un centro de terapias asistidas con llamas para niñas que habían sido expuestas a situaciones muy fuertes de violencia, muy traumadas. Y el cuento corto es que el caso que ella conoció de una niña que fue muy violentada y por lo tanto se encerraba solamente en una pieza oscura y de ahí no quería salir. Entonces llevaron a esa niña a ese centro de terapia asistida con llamas y poco a poco le introdujeron una llama muy regalona, muy mansita, muy caluyenta, amorosa, y la niña se encariñó con ese animal. Yo te lo estoy resumiendo en breve, pero estos son procesos de meses. La empezó a acariciar, la empezó a cuidar, la empezó a alimentar, a limpiar, en fin. Y poco a poco le empezaron a abrir la puerta y como las llamas son muy novedosas, entonces la llama salía y la niña quería acompañarla, le pusieron bozal. Poco a poco la niña salió a caminar con la llama y así se recontactó con el entorno externo, con las personas y por lo tanto el animal actuó como interfaz para la reconexión de esa niña traumada con su entorno, con la sociedad, etc. Entonces Alejandra, mi hija, volvió muy impactada por esa experiencia y nosotros lo que más tenemos en la granja son llamas. Porque esta historia, yo había leído en su momento algo parecido con los caballos, con la sí, en Chile y en el mundo, los animales que más se usan, pero para terapias, todavía no he llegado al paso de las terapias, pero estoy ya llegando. Adelante, el típico spoiler. Las especies que más se usan, efectivamente, y sobre las que hay más investigación científica sobre sus virtudes para terapia, y como animales de compañía, son los caballos y son los perros. En Chile también hay algunas, no muchas, pero hay algunas experiencias muy meritorias y exitosas con caballos y con perros. Sin embargo, la especie animal que demostradamente es la más apta, la mejor, entendiendo por tal, la que permite en menos tiempo lograr mejores resultados de la terapia comparado con la terapia tradicional en box cerrado, es el delfín. Por las características especiales de comunicación, lúdico, etcétera, inteligencia que tienen los delfines. Pero los delfines es económicamente inalcanzable hasta para gente pudiente. Y además cada vez más países están prohibiendo el manejo de delfines en cautiverio. Por lo tanto, para Chile el delfín no es solución. Y ahí nosotros nos dimos cuenta en un estudio que se hizo en Alemania, que compararon cuál es la especie, incluyendo caballos, incluyendo perros, que es más apta para terapia, pero para los distintos niveles etarios, vale decir, para niños muy chicos, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, la llama. Perfecto. Y nosotros tenemos, por razones del pasado, lo que más tenemos son llamas. Y lo que Alejandra vio en Austria fue con una llama. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué al rubro de la granja Llamas del Sur, que se sigue llamando así, ¿por qué no agregamos el rubro de terapia? Y es una decisión que tomamos hace unos 5 años atrás. Perfecto. Y bueno, ahí empezamos a estudiar y yo empecé a entusiasmarme, a dedicarle tiempo, profundidad, contactos. ¿Cómo funciona esto en otras partes? ¿Cuáles son las experiencias? ¿Cuáles son las evidencias científicas para que esto no sea solamente, ay, qué bonitos los animalitos y que la magia y que lo otro? No, vamos a ver dónde están las evidencias científicas.
y nos llevamos la gran sorpresa que hay mucho y que en los países del hemisferio norte, sobre todo, poco a poco, Asia también, ya durante 40 años hay investigación científica sistemática, hay muchas universidades que tienen institutos de psicología asistidas con animales. La profesión que más iniciativa ha tomado son psicólogos. Digamos, la mayor parte mujeres. También eso es súper interesante entender. Y empezamos poco a poco a meternos, a entender, a aprender para en menos tiempo cometer menos errores y tener más aciertos, aprovechando que ya están todas las especies de animales, no solamente caballos y perros, de los que tenemos. Y ahí empezamos a descubrir que hay experiencias de terapias con patos, con gallinas. Está demostrado el efecto terapéutico de un pollo en manos de un niño. Muy, muy interesante el trabajo con conejos, cabras, ovejas, ciertamente caballos. En el entretanto tenemos burros. El burro dicen que es el mamífero que tiene la mejor memoria. Los burros bien preparados son muy aptos para terapia. Y yo, por ignorancia, si bien tenemos una vaquilla, siempre decía, cuando recibíamos gente y en clase, etcétera, porque en entretanto estamos haciendo clases sobre esto también, sí. En realidad los vacunos no sirven, porque son torpes, porque aprenden poco y qué sé yo. Pero en Holanda, desde hace muy poco tiempo, y ahora en Estados Unidos, hay experiencias muy interesantes de el uso de vacunos con fines de terapéuticos, y tiene algo en ese sentido de semejante con el caballo, porque son animales muy grandes y tienen un corazón muy grande, y así como, Camilo, así como se transmite por ondas electromagnéticas entre el corazón de una madre y de su hijo, de su bebé, también hoy está demostrado que se transmite por ondas electromagnéticas entre un animal y un ser humano. Hay conexión. Y si el corazón del animal es más grande, caballo, vacuno, entonces esa conexión es más fuerte. ¿Y qué es lo que produce? Y te amplío un poco. Una característica humana ancestral llamada biofilia, no voy a teorizar sobre eso en beneficio del tiempo, significa que en el ser humano desencadena goce el contacto con los animales, el contacto con la naturaleza, los baños de bosque, has escuchado tú también, sí. ¿No? ¿Y por qué se produce fisiológicamente? Y eso está demostrado en forma científica, porque el ser humano segrega hormonas. La hormona, al contactar con los animales, acariciar un animal, el contacto visual con los animales, el contacto corazón a corazón con los animales, produce oxitocina, que es la hormona que induce el parto, la hormona del amamantamiento en las mujeres, pero que tiene una serie de otros efectos en el organismo también. Produce bienestar, produce goce. Y además, para terminar, ¿sí? Y además serotonina y endorfinas. Y al mismo tiempo, segregando esas hormonas que producen agrado, felicidad, se reduce la hormona del cortisol, que es la hormona del estrés. O sea, hay un mix fisiológico, consecuencia del contacto con los animales, que predispone al organismo a ser un receptor más positivo al trabajo de las terapeutas, al trabajo terapéutico, porque obviamente no es solo el contacto con los animales, sino que aquí trabajan terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogas, psicólogas, kinesiólogas, etc. En consecuencia, se logra mejores resultados en menos tiempo si es que hay todo el espectro de animales domésticos, porque algunos aceptan solamente tal animal, o conejo, o caballo. Hace 2 años tuvimos un niño de Padre Las Casas que lo único que aceptaba eran ovejas. Y si no hubiéramos tenido ovejas, claro, no lo vamos a rechazar, pero nos toma mucho, mucho más tiempo hasta lograr que él acepte alguna otra especie también, ¿te fijas? En consecuencia, el hecho de tener todo el espectro de animales domésticos, de atender a todos los niveles etarios, el tener
todas las profesiones de terapeutas y tener ahora, a partir de este año también, el bosque incorporado para baños de bosque, eso es no solamente único, suena pretencioso, pero es la verdad, único en la región, único en Chile y único en América Latina. Y por eso estamos invitados al próximo Congreso Mundial de Interacciones Humano-Animales, que va a ser en Ámsterdam en agosto de este año, para exponer la experiencia del proyecto Anímate en el sur de Chile. Wow, encuentro muy genial la historia. Así que yo veía, bueno, dentro de lo que uno mismo vive en la vida, de lo que uno va leyendo, yo siempre he leído que con los perros, por ejemplo, que quizás lo más cercano que uno tiene, es esto, bueno, de la serotonina, la oxitocina, es mutuo, como que también tanto y eso quería preguntarte, si en los otros animales pasa lo mismo también. Pero qué buena pregunta, Camilo. Sí. Muy buena, porque es muy importante, muy actual y muy raro que se haga esa pregunta. Nosotros tuvimos la oportunidad, Joaquín y yo, de asistir a la conferencia internacional el año pasado, donde hicimos una primera exposición sobre nuestra experiencia como principiantes, como aprendices, y tuvimos muy buenos contactos, etc. Una breve exposición que resultó bastante bien. Pero entre las conferencistas principales, los senior speakers que le llaman, había una investigadora sueca, experta mundial en oxitocina. Y ella durante toda la vida ha investigado sobre oxitocina y en los últimos 5 años está investigando qué pasa con las respuestas hormonales en los perros. Y la experiencia que mostró por vez primera, por lo tanto fue, pero wow, y yo tengo el trabajo completo, se lo pedí, me lo mandó, que muestra que efectivamente, sobre todo en materia de contacto, en momento de contacto visual, de caricias o de abrazo con un perro, el perro también, o la perra, también segrega oxitocina y muestra las curvas de incremento de la oxitocina en tiempo real simultáneo entre la persona humana y el animal, para que te des cuenta lo importante y válida que es tu pregunta. Sí. ¿Qué significa eso? Que bien realizado, ojo, no de cualquier forma, hay que hacerlo realmente bien y eso no es así de espontáneo. Hay un goce y un efecto positivo tanto en la persona como en el animal, y eso es muy importante para el proceso de armonización y de sanación, porque si el animal reacciona de ese modo, el ser humano que está en tratamiento, digamos, en terapia, también se da cuenta. Por lo tanto, si el animal reacciona bien, se respeta, se trata, hay una situación de bienestar y de goce simultáneo, explica por qué los resultados son tan asombrosamente interesantes. En menos tiempo, mejores resultados. Wow, esto en realidad para mí es sorprendente, porque esto además que a mí me abre un montón de preguntas, un montón de ideas, quizás algunas que ni siquiera tanto todavía, como dices tú, es un tema muy, muy nuevo. De hecho, eso también abre todo un debate de nuestra relación con sobre todo con estos mamíferos, estos seres, porque también abre todo este debate de, bueno, que unos dicen, no, es que no tenemos que comernos a los mamíferos, también todo este debate de la carne. Son animales sintientes, sí, exacto, sujetos de derecho. Exacto, sí. Y eso no hay que caer en extremos. ¿Sí? Hay grupos animalistas que los perros vagos que periódicamente te matan, ovejas, nos han matado llamas. Eso es un crimen humano, no de los animales. Sí, claro. ¿No? Sí. O sea, sin caer en extremos, nosotros reconocemos a todas las especies animales como animales sintientes y sujetos de derecho. Bueno, yo creo que por eso también se explica, bueno, que en la mayoría, a mí me encanta entender a los pueblos originarios del mundo, no solamente de los locales, y en todos los pueblos originarios, cuando han sacrificado un animal, siempre le han pedido permiso, siempre es un acto también de sacrificio, es un acto no es un acto de felicidad, sino que así como... Sí. No, ese tema yo creo que es muy, 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 muy intenso. Y ahora que tú también lo mencionas, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención el tema de la relación del humano con los animales domésticos. Por ejemplo, yo siempre veo, está todo lo que es la parte del Sahara con los camellos, uno ve desde siempre los mongoles que tenían con los caballos o otras especies. Entonces, a mí, claro, no me parece como, ahora que tú lo dices, quizás no es tan sorpresa de que uno dice, bueno, acá en Sudamérica, en los tiempos de los incas, tiene que haber habido una relación con la llama
sistema súper especial, Sí. que lamentablemente seguramente no hay registros, pero no Sí, significa hay, que no hay hay. cosas así. Hay, Los hay, sí. hay pocos registros, pero hay. Ya. Los españoles les llamaban las ovejas del cuello largo, y antes de la llegada de españoles hay evidencias de presencia de llamas hasta Chiloé. No sé si tú conoces ese libro que escribió un oficial en cautiverio de los mapuches, que se ha hecho bastante famoso, y él escribe que algunos caciques tenían como animal de prestigio la llama. Bueno, y ciertamente los pueblos originarios del norte era el único animal que hacía transporte. El transporte de un pucará a otro era apoyado el mensajero en lomos de llama que corrían. Proveedor de fibra, proveedor de carne, y además el animal de prestigio. O sea, hay la vergüenza, hasta hace poco, está empezando a cambiar, es que Chile, siendo país originario, no tiene ninguna política pública de desarrollar su propio recurso. Es lamentable realmente. Pero sobre eso hay una larga historia de lo que nosotros hemos tratado de aportar. Recientemente las autoridades están en el norte creando un ecosistema colaborativo de crianza de camélidos. Bueno, volvamos un poco ahora al humano, que uno de los grandes temas mundiales en este momento, y que acá obviamente que también se está dando en Chile, es la salud mental. Es decir, hay una enorme crecida de niños cada vez con más, bueno, ya sea el síndrome de espectro autista, que está como que hay se llama la pandemia, no se sabe si es por una o ya sea porque es una sobrediagnóstico, o algo está pasando en Estados Unidos, un tema. Entonces, es como, a veces uno dice que es parte de la reacción del mundo, parte que algo en el ambiente. Pero cuéntame, la experiencia que han tenido ustedes en esto, bueno, este poco tiempo, ¿cómo ha sido, o cuáles son como las personas o los niños que van, cuáles son como las terapias más como que mejor resultado tienen? ¿Cuáles son las...? Sí, a ver, nosotros logramos el año 2021 ser reconocidos por esta Organización Internacional de Interacciones Humano-Animales. Somos el primer miembro asociado de Chile. Por lo tanto, podemos comparar las experiencias propias con las que se publican hace mucho tiempo, con manuales, con protocolos, etc. Por lo tanto, mi respuesta afortunadamente se puede basar no solamente en lo que nosotros hemos observado, sino que lo que se ha constatado durante ya décadas en otras partes. La terapia asistida con animales es ciertamente, como toda terapia, pero también la terapia asistida con animales, mucho más exitosa en niños chicos. O sea, a la más precoz edad posible. ¿Por qué? Porque a esa edad la neuroplasticidad del sistema nervioso absorbe como esponja lo que se le entrega, y por lo tanto si hay un niño con alguna discapacidad, la que fuere, y que puede ser abordada por alguna de las profesiones terapeutas, tiene que ser trabajo profesional, no basta aquí ser querendón o saber manejar un animal. Yo no soy terapeuta, yo no hago terapia, yo facilito el proceso, que es distinto. Y la segunda razón por la cual en niños es más... la primera razón justifica hacer un buen esfuerzo de priorización en los niños porque son más receptivos por su neuroplasticidad, pero al mismo tiempo significa que el beneficio que se logra generar le va a afectar a toda su vida. Yo ya soy demasiado viejo como para, digamos, no respetar suficiente los viejos. Yo también lo soy. Pero en términos de prioridad, como política, como dónde surge mejor efecto para cambiar y transformar vidas, los niños. Y la otra razón ya es más de tipo práctico, que tiene que ver, por lo menos en el sistema nuestro, donde los que trabajan, suponte tú,
solo con una especie no necesariamente lo logran tanto, porque nosotros lo que hacemos, y para eso hemos diseñado un protocolo que se ha hecho famoso, que es que al momento que nos derivan un paciente, o que llega un paciente o una familia que nos trae un niño, o una institución, lo que sea, antes de iniciar su proceso terapéutico se hace un recorrido por todas las especies para ver cuál es el animal en tanto especie y en cuanto individuo dentro de la especie con el cual se produce la mayor y mejor empatía espontánea, que puede ser un pollo, que puede ser un conejo, que puede ser un caballo, puede ser una llama, puede ser un burro. Y no es solamente en cuanto a especie, sino que cuanto individuo. Y el protocolo mide, no solamente observa todas las reacciones sensoriales de la persona o del niño, sino que también del animal. Y donde se nota la mejor empatía, amor a primera vista, por así decirlo, ese es el animal de elección para iniciar el proceso terapéutico. ¿Y por qué es eso tan importante? Porque a diferencia de los adultos que nosotros racionalizamos, tenemos que ir a terapia o tenemos que ir a la dentista porque si no nos va a ir mal, el niño no racionaliza eso. Y el niño en una terapia convencional en box, Camilo, muchas veces se aburre, le da tedio, se cansa. Mamá ya no quiere ir otra vez la próxima semana. En cambio aquí, no necesariamente por la terapeuta, ojalá también, sino porque se quiere reencontrar con su animal regalón. Mamá, ¿cuándo vamos a ir de nuevo? Porque yo quiero ver cómo está Pepito y quiero darle de comer, etcétera, etcétera. Entonces se produce una mayor fidelización al proceso continuo de terapia como consecuencia del enganche de ese niño con ese animal. Entonces, claro, adolescentes, por ejemplo, los que están en el programa de inclusión educativa en los colegios, niños autistas, niños síndrome de Down, adolescentes o adultos, por supuesto que también, obviamente que también, y los resultados se logran, pero no son tan prioritarios como lo son para niños. Nosotros, por ejemplo, en este instante estamos con un proyecto que esperamos parta este año y que es primera vez que se hace, que es un proyecto para adultos mayores aún autovalentes, pero que ya tienen algunas deficiencias, algunos problemas, durante 6 meses. Y en las últimas, con una sesión a la semana. Y durante las últimas 4 sesiones se incorpora una experiencia intergeneracional, donde se traen chicos de quinto a sexto básico, de escuelas del mismo origen de los viejitos, para que sean ellos los que le enseñen, les traspasen las experiencias que han adquirido durante los 5 meses con nosotros. Y esa experiencia intergeneracional se describe, no se ha hecho en Chile, se describe como algo muy hermoso, porque gracias a los animales que actúan como interfaz, por así decirlo, del traspaso de la experiencia. También estamos iniciando un proyecto para mujeres víctimas de violencia, que nos estamos dando cuenta, Camilo, que es mucho mayor a nivel rural y las instituciones no dan abasto. Entonces, les vamos a ofrecer baños de bosque y trabajo con animales como una actividad, son todas personas adultas naturalmente, como actividad de armonización y de sanación para que se recuperen anímicamente, espiritualmente, no sé si físicamente también, ahí se verá, pero en el fondo es todo el espectro etario. Y para terminar, yo te digo, yo cuando fui rector yo sabía que hay un problema de discapacidad en la sociedad y siempre estuve tratando de ser muy atento para responder desde la universidad a los problemas y las oportunidades de la sociedad regional. Sí, pero no sabía, y me da vergüenza hoy día reconocerlo, la tremenda dimensión y complejidad del tema de la discapacidad. En nuestra región, del orden del 18% de los seres humanos que habitan esta región tienen algún tipo de discapacidad. 18%, casi un cuarto. Wow, eso significa
1.800.000 personas. O sea, disculpa, son 180.000 personas. La Araucanía, sí. 180.000 personas, y la gran mayoría de ellos, o sea, es una dimensión tremenda. Sí, sí. Y la gran mayoría de ellos, Camilo, en listas de espera de los centros municipales, algunos hay muy buenos, otros no tanto, de los centros de fundaciones privadas, de instituciones de servicios públicos y de universidades. Pero la mayor parte está en lista de espera sin la posibilidad de atención alguna. Y nosotros nos estamos focalizando en aquellos. ¿Para qué vamos a competir a los que están recibiendo algún servicio? Nos estamos focalizando en aquellos que están en lista de espera. Sí. Porque esos no tienen atención alguna en estos instantes. Bueno, es un tema que bien dices tú, yo creo que también no está visibilizado y de verdad yo encuentro fascinante esta última parte que tú cuentas esto, porque a mí me vuela un poco la mente, yo que a mí me gusta el cine, la ciencia ficción, a mí mi mente al tiro se va a Avatar, cuando se conectan con los animales en la película de James Cameron o en estas películas de fantasía, bueno, la misma como Harry Potter también, que todos encuentran siempre su animal, o sin ir más lejos, yo pensaba también, es que a mí siempre me ha gustado, es un tema que no hemos tocado acá tanto todavía en este programa, que son todo estas drogas enteógenas que consumen algunos pueblos, como ya sea de forma chamánica o que cuando se conectan con alguna planta, estas plantas mágicas, siempre en los relatos de todos los pueblos se conectan con algún animal. Tienen como siempre está esa historia, así lo que también Jung llamó los arquetipos, siempre el tema que y hace eso mucho tiempo no es por casualidad. Y claro, entonces, ojo. Y cada uno encuentra ese animal. Uno ve el relato, no, yo me encontré con el puma, yo me encontré con el tigre, yo me encontré con el águila, y como que los místicos siempre dicen, no, todos tenemos este animal de conexión. Entonces el hecho que tú lo cuentes ahora desde la ciencia, finalmente tú como veterinario, como académico, como todo, es fascinante encontrar esta historia desde esa vuelta, porque yo creo que ahí es donde yo siento mucho que la ciencia o la academia se está empezando a juntar con algunas cosas que antes eran como tabú y ahora dicen, bueno, hablemos de eso. Es así, y por eso yo creo que aquí, y nosotros estamos haciendo un buen esfuerzo, no suficiente todavía, de iniciar una nueva línea de trabajo y con la aspiración, yo creo que legítima, de proyectar a la Araucanía como la región de referencia en terapia y educación asistidas con animales, porque están dadas todas las condiciones. Tenemos el laboratorio natural, tenemos la experiencia, estamos aprendiendo día a día. En este congreso de agosto ciertamente vamos a tener nuevos aprendizajes, nuevos contactos. Estamos invitando a una de las expertas alemanas en el trabajo particular con llamas. Todavía no tengo los recursos, pero sí, espero obtenerlos para que nos traspase su experiencia de modo de poder hacerlo mejor. Pero es un mundo de descubrimiento diario. Y además, te digo, se te paran los pelos de punta cuando tú ves, de repente llega un chico, se bajan de la van, suponte tú un grupo de chicos autistas de alguno de los colegios que estamos recibiendo, constreñidos, no miran, por cierto que no se ríen, los reportes de cuál es su comportamiento en casa y en clase, preocupante, y por eso han sido seleccionados. Varios de ellos en la primera sesión, venían de un liceo, en la primera sesión, salen con su respectiva terapeuta, se contactan con los distintos animales, se relajan. Uno le empezó a contar a la terapeuta historias de su vida íntima. Al término, casi todos se reían, saludaban. Una parte de un total de 5 se fueron de abrazo. Entonces, otro ejemplo de una niña que nos derivaron de Padre Las Casas y donde la terapeuta responsablemente le dijo a la mamá, señora, su hija no va a hablar, no es posible lograr que recupere o que adquiera la capacidad de hablar. Desesperada la mamá supo de lo que hacemos nosotros, y digo, nosotros no hacemos milagros, hacemos ciencia aplicada. Con un grado alto de compromiso social, sí, pero no es magia. Si la podíamos recibir. Teníamos una vacante que se nos produjo porque un niño falló, se salió, ya, venga.
Porque no hay un mecenas que aquí ponga el billete largo que nos permita funcionar. O sea, o conseguimos recursos vía fondos concursables o no podemos recibir gente. Y esa niña eligió en el recorrido inicial de cuál era su animal, eligió una coneja. Y fue asistida por la fonoaudióloga, muy calificada, muy competente, por el problema del habla. Había 3 meses para ella, no había más. En las últimas 2 semanas, poco a poco la niña empezó a hablar con la coneja, algo. Terminó de hablar con la terapeuta. Hoy está hablando con su familia. Wow. Entonces, claro, son excepciones. Hay casos excepcionalmente exitosos que son más o menos del orden del 10%. Hay otros casos, otro 10% al otro lado, donde no pasa nada. Bueno, pero esos son seres vivos. En todo tipo de clínica eso ocurre así. Hay muchos casos donde uno dice, sí, vale la pena. Pero esos casos excepcionales no solamente te paran la punta, sino que te dicen, pucha, esto hay que seguirlo haciendo porque es un ser humano que le has podido abrir esa oportunidad. Entonces, ahora la tarea es convencer a las municipalidades, a las universidades, a los servicios públicos, claro, donde tuvimos un revés tremendo con el FNDR, como consecuencia del escándalo la vez pasada de fundaciones y convenios, donde teníamos un proyecto evaluado como el más innovador de la región, con 8 municipalidades, 2 años atrás, que quedó paralizado. O sea, eso todavía nos generó diversos problemas porque no cumplimos las expectativas de la gente que confió en nosotros como consecuencia de esa escandalera en la cual muchas instituciones que no tenían ninguna responsabilidad que no sea hacer un buen trabajo de sensibilidad social. En fin, no es fácil, debo decir, es mucho más complejo y difícil, pero al mismo tiempo mucho más apasionante de lo que yo me imaginaba. ¿Y tú crees, ya como para ir cerrando un poco el tema, bueno, esto da para mucho rato, con todo lo que hablamos antes, de las políticas públicas, de toda la cosa, porque tú hablaste ahora, bueno, el trabajo en los municipios, los FNR, pero ¿tú crees que Chile o en un momento puede adoptar esto como políticas públicas y dejar de pensar en las terapias, tanta pastilla, tanta cosa, y que esto de verdad se vuelva como en una decisión más allá de las municipalidades, que venga del Estado, que diga, ya, pues, cortemos con con tanta química y hagamos esto de forma global? No sé o es una fantasía todavía. Sí, no es una fantasía, es una convicción que sí se puede, pero que es muchísimo más difícil y más lento, porque tanto no quiero jugar demasiado con los resultados del extranjero. Allá yo he conversado con gente que empezó como empezamos nosotros, que todavía están disponibles para relatar su experiencia. Ha sido tan difícil como acá. Por lo tanto, hay cada vez más casos de quienes logran el giro del reencuentro con la obra de la naturaleza, del reencuentro de todo lo que podemos aprender, disfrutar y recibir, armonizándonos y sanándonos en un mayor contacto con la naturaleza. El hecho que nosotros decidiéramos como lema de la Fundación Anímate, de transformar vidas en conexión con la naturaleza y con los animales, no es un slogan marquetero. Es por lo que con trabajo duro, apoyado en evidencias científicas y en profesionales jóvenes y en mucha perseverancia, que hay que ser como los monos porfiados, que digamos, si hay un revés, y los hay, de servicios que no te aprueban un proyecto o de fondos o qué sé yo, si no tuviéramos esa convicción, no estaríamos con la energía y con las ganas y con la cifrada esperanza de dejar esto consolidado y establecido en la Araucanía.
Bueno, eso suma a lo que hablábamos hace un ratito atrás, que hay muchos que se están dando cuenta que viven en Santiago, las personas con su propio hijo, que dicen, bueno, ¿qué hacemos en esta mole de gris? Y hay que empezar hay uno de los pocos lugares del mundo que están siendo verdes y llenos de agua, que es el sur de Chile. Entonces digo, como que hay que estar, en este momento hay que estar loco, ser uno chileno y no pensar que acá está el sur. Es decir, como decía uno de nuestros invitados hace poco, un par de semanas, el norte está en el sur. Así que Sí. acá está la cosa. Es decir, y yo creo que este debate a mí me encanta porque hay un debate yo lo veo a nivel internacional. De hecho, hace un par de días veía que es un debate hace ya rato, si es que ¿cómo se llama? Hace 10.000, 20.000 años, los que eran los cazadores recolectores, si vivían peor o mejor que nosotros. Nosotros crecemos con la idea de que no, pobre gente, esta gente tenía que trabajar todo el día para sobrevivir y no tenía, pero de repente uno dice, wow, ahora las nuevas, ¿cómo se llama? Los nuevos estudios antropológicos que se han hecho, dicen, no, ellos trabajaban 3-4 horas al día, comían bien, quizás no vivían tanto por otras cosas, pero lo pasaban bien, conversaban. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué momento empezamos a desviar la curva? Entonces, así que este es un debate que yo creo da para largo y bueno, nos podemos extender, así que, pero yo creo La naturaleza es sabia, sí, es compleja, es dinámica, y de esa sabiduría y de esa complejidad y de esa dinámica tenemos que volver a aprender con respeto, con admiración y con gratitud en nuestro propio beneficio, pero en una interacción donde los sistemas, tanto de la naturaleza como del ser humano, como del mundo animal, se integren en una forma equilibrada, armónica, de respeto recíproco y en beneficio mutuo también.